Segunda meditación. Adoración de los pastores. En el Evangelio de San Lucas, en el mismo capítulo 2, después de haber narrado los misterios que meditábamos esta mañana, prosigue. Había en aquellos contornos unos pastores que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Y he aquí que el ángel del Señor se apareció a ellos y les circundó la gloria de Dios. Y ellos se espantaron con un miedo grande. Díjoles el ángel a ellos: No temáis, porque vengo a anunciaros una nueva que será de grande gozo para todo el pueblo. Hoy os ha nacido un Salvador, que es el Cristo, el Señor, en la ciudad de David. He aquí las señales para conocerle. Encontraréis un niño envuelto en pañales, recostado en un pesebre. Y en el mismo instante se reunió al ángel la multitud de la milicia celestial alabando a Dios y diciendo: Gloria a Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los hombres del beneplácito. Y luego que se retiraron los ángeles, dijéronse los pastores los unos a los otros: Vayamos a Belén y veamos este prodigio que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Y vinieron apresuradamente, y encontraron a María y a José, y al niño recostado en el pesebre, y conocieron, por lo que vieron y oyeron, ser todo conforme se les había dicho. Esta es la aparición de los ángeles a los pastores, que es la que ahora vamos a meditar. Primero haremos un poco de composición de lugar. Ya hemos dicho en la meditación anterior que la pequeña ciudad de Belén dista 8 kilómetros de Jerusalén y se encuentra en todo lo alto de la cordillera de Judea, casi en el punto de división de las aguas. Esta pequeña ciudad forma una media luna en la cima de la montaña y puede decirse que está abierta hacia el noroeste. En el extremo oriental está la cueva donde nació nuestro Señor y que nosotros llamamos el portal. Más al este, bajando por las laderas, se llega a un campo espacioso y llano que suelen llamar el campo de Ruth, porque, según la tradición, en él espigaba la moabita en las propiedades de Booz. Es un campo rodeado de alturas no muy elevadas, y en ellas coloca la tradición la escena de la aparición a los pastores. Allí estaban, pues, guardando las vigilias de la noche. Bajaron al campo de Ruth, y atravesándole subieron a Belén, y entrando precisamente por la parte este, encontraron a las puertas de la ciudad la gruta o cueva, y en ella al divino niño, la Virgen y San José. Con esto, imaginemos una noche de invierno, pero hermosísima, en que todo sonreía, y con ello tenemos lo suficiente para la composición del lugar. El evangelista dice que los pastores estaban cerca de Belén, guardando las vigilias sobre sus rebaños. Aquí hace alusión San Lucas a la costumbre de los pastores de Palestina de que por turno velara alguno como centinela, y por eso tenían dividida la noche en vigilias, como se hacía también en el ejército romano. Estaban, pues, cumpliendo esa obligación. No sabemos cuántos ni quiénes eran. Es de suponer que fueran de Belén, pues sus cercanías se prestan al pastoreo. Saliendo de Belén, al este, se encuentran campos donde el pasto parece abundante. Y sin duda, allí se reunían y concertaban para vigilar por turno. En este tiempo, el pastoreo no era ya como en tiempos primitivos. Los grandes patriarcas no hacían vida agrícola, sino vida nómada. Y así se dedicaban al pastoreo, como sabemos de Abraham, Jacob y los otros patriarcas. Por esto los pastores entonces eran los poderosos. Después, ya desde los macabeos, toman otro camino. Acuden a Jerusalén y desempeñan los cargos oficiales,
y el pastoreo queda para los pobres. Los pastores son mercenarios, y así eran estos. Todo cuanto de ellos se sabe es que estaban reunidos por la noche cuando tuvo lugar la escena que describe San Lucas. Alguna vez se nos habrá ocurrido preguntarnos qué disposición de ánimo tendrían aquellos pastores. ¿Por qué se dirigieron a ellos los ángeles? ¿Por qué los escogió el Señor para darles mensaje tan glorioso? La respuesta es fácil. Como apartados que vivían del mundo, eran de alma ruda, pero verdadera, de corazón tosco, pero sano. Tal vez se daría como respuesta que, como el Señor entra en el mundo envuelto en humildad, para compaginar con ella el anuncio de su venida, busca unos pobres, y con eso no se violaba el santo secreto de la humildad. Yo creo que hay una razón de más fuerza. Allí cerca, en Jerusalén, estaban gentes a quienes parecía natural anunciárselo primero. El sumo sacerdote, los grandes maestros de Israel, los príncipes de los sacerdotes y del pueblo, aquellos que hacían profesión de religión, los fariseos. Parecía natural que para estos fuera la primera noticia. Y sin embargo, a ninguno de ellos se les da a conocer. Y en cambio, se anuncia por medio de los ángeles a unos pobres anónimos, ignorantes, humildes. A estos envía Dios sus ángeles. ¡Qué contraste! Parece no tener más explicación que pensar que el Señor se comunica con predilección a las almas sencillas, según aquella frase que después había de pronunciar. Padre, te glorifico, porque escondiste estas cosas a los sabios y prudentes y las revelaste a los pequeñuelos. Dios se da a conocer, se comunica con más amor y benevolencia a los sencillos que a los sabios según el mundo. En Jerusalén se encontraba la sabiduría despreciadora de la sencillez. Aun después que los magos les contaron la historia de la estrella, y que con su sabiduría supieron decirles que el Mesías nacería en Belén. Aun después de esto, ninguno fue iluminado, y en cambio lo fueron las gentes sencillas. Garantía para las divinas comunicaciones es la humildad de corazón. La narración de San Lucas dice que se presentó un ángel y que los pastores fueron envueltos por la gloria de Dios. En el Antiguo Testamento, al aparecer Jehová, se habla de la gloria del Señor en el texto hebreo. Y unas veces es la nube que desciende sobre el arca. Otras es una claridad sobrenatural que denuncia la presencia divina. Aquí, pues, lo que aconteció fue esto: que los pastores se vieron rodeados de claridad celestial. Nos dice el evangelista después que, al ver esa luz, los pastores se espantaron. Hay que tener en cuenta que aun a almas esforzadas, como eran los profetas, esto les producía tal espanto que se desconcertaban sus huesos ante la majestad divina. Además, entre los judíos era idea muy arraigada que el que veía a Dios había de morir. Recuerden cómo decían a Moisés: «Háblanos tú, no nos hable el Señor, porque moriremos». Pues algo parecido sucedió a los pastores. Y así dice San Lucas, que se espantaron con un miedo grande. Entonces, el ángel comienza a hablarles con palabras consoladoras, que merecen comentario.
Ante todo, les aquieta, diciéndoles que no teman. No son nuevas temerosas las que trae, sino de grande alegría. Si el ángel hubiera interrumpido ahí sus discursos y los pastores se hubieran puesto a pensar qué nueva podía ser aquella de tanta alegría, es posible que hubieran pensado en lo que el hombre llama gozo y alegría. Por ejemplo, en algo que cubre de gloria, que procura bienestar o dicha terrena. Algo que satisface las ambiciones del corazón. Mirándolo más espiritualmente, pudieron ellos pensar que les iba a elegir el Señor para instrumentos de alguna de sus grandes obras, como eligió a los profetas. Y sin embargo, no hay nada de eso. Notemos que la alegría que los ángeles califican de grande, no sólo para los pastores, sino para todo el pueblo, es decir, para todo el mundo, se reduce a decirles que está allí su Dios. Y así, esa alegría no es de un corto número, sino del mundo entero. Cuando nos guiamos por sentimientos terrenos, cuando aun en los espirituales buscamos ciertos consuelos divinos, es que no comprendemos esa desnudez del alma. Y como su verdadera dicha está en carecer de todo y poseer exclusivamente a su Dios, cuando lo posee, siente esa grande alegría. Y no sólo ella está gozando, sino que hace participante de ese gozo a otras almas. Con este anuncio, pronuncia también el ángel unas palabras en que parece haber algo de contradicción. Por un lado, habla del Mesías en términos gloriosísimos. Le llama Señor, que en la Vulgata latina suele ser la traducción del nombre inefable de Dios, que es Jehová. Al decir el Señor, anuncia, por tanto, la divinidad del Mesías, cosa que después Jesucristo anunciará poco a poco. Por otro lado, les da señales que son de una humildad profunda. Un niño envuelto en pobres pañales y reclinado en un pesebre. Paradojas divinas son estas que encontramos en la Sagrada Escritura y que sólo profundizan las almas a quienes es comunicada la sabiduría de Dios. Después de pronunciar estas palabras, mientras los pastores están llenos de espanto, retírase el ángel, y en un concierto celestial, otros muchos se le juntan y todos cantan «Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres del beneplácito». El cielo se regocija, Dios es glorificado, y los hombres van a gozar del fruto de esa paz. Recogiendo estas últimas palabras, hemos de ver en ellas el carácter de las comunicaciones divinas. ¡Qué sencillez! ¡Qué humildad! Este es su sello. Pero, además, ¡qué fuerza! Produjeron, en sentido espiritual, un celo tan ardoroso en los pastores que les hizo salir presurosos hacia Belén. Esta escena, meditada como corresponde, es toda una vocación divina. Los pastores, asombrados de lo que acaban de oír, se miran unos a otros y exclaman: «Vayamos a Belén». Y sin cuidarse de sus rebaños, salieron corriendo, subieron la pendiente y a la entrada de Belén hallaron la cueva. Aquí hay un punto en la traducción del Nuevo Testamento un poco confuso, pero hay una manera más fácil y más exacta de expresarla. Dice que
hallaron a San José, la Virgen y el niño, y entendieron o conocieron las palabras que les habían sido dichas. Y esto, indudablemente, es una equivocación. Hay en el texto griego una palabra que lo mismo se traduce por conocer que por dar a conocer. Empleándola de esta manera, la cosa está clara. Encontraron a San José, a María y al niño, y viéndolos, dieron a conocer las palabras que les habían sido dichas. La escena ocurriría del modo siguiente. Llegados a la cueva, entraron con la llaneza propia de los pastores, quizá con algo de timidez. Vieron a San José, la Virgen y el niño. Y para excusar su presencia en aquel lugar, les contaron lo que el ángel les había dicho, y cómo habían de conocer al niño por los pañales y el pesebre, y que por eso ellos habían venido a adorarle. La Santísima Virgen y San José quedaron maravillados, viendo cómo Dios llama y acerca así a los pobres, humildes y sencillos. En tanto los pastores se recreaban con el niño, el Señor se dio a conocer a ellos. Eran gente ruda, pero de tierno corazón. Y así se expresarían de manera ruda, pero deliciosísima. Interiormente transformados por Dios, fueron iluminados con el conocimiento de los misterios del Verbo. Donde el Espíritu enciende la llama de la caridad, los ojos quieren sondear el misterio, y de los labios se escapa la abundancia del corazón. Veamos a aquellos pastores arrodillados cerca de Jesús, besando con tierno amor sus pies y sus manitas. Veamos a Jesús, que les sonríe, les tiende sus bracitos y con sus miradas se comunica a ellos como niño, es verdad, porque no ha querido romper el camino por donde ha entrado en el mundo. Qué felices se sienten por haberle conocido. Qué dulce se les hace su pobreza, que les ha servido de camino para conocer a Jesús. Qué complacencia para Jesús, que se encontraba solo en el establo, mientras Jerusalén, ciega, ignoraba que habían llegado los tiempos mesiánicos. Qué complacencia, digo, para Jesús, ver ya allí, junto a su cuna, las primeras flores de la primavera espiritual que se inauguraba con su nacimiento. ¿Cómo se recrearía mirándolos? Y para la Virgen y San José, qué consuelo ver cómo comenzaba ya Jesús a comunicarse, y cómo sus preferencias eran para los pobres, los ignorantes y sencillos, a quienes desprecian los sabios del mundo y los soberbios de corazón. Aquí, más que comentar, lo que hay que hacer es contemplar la escena, convertirse en uno de aquellos felices pastores y embriagarse de Jesús pobre, humillado, abandonado, hasta alcanzar un conocimiento interno, íntimo, de este Jesús que por nosotros se ha hecho hombre, y hasta que nuestro corazón arda y se abrase en deseos de amarlo más y de servirle mejor. ¡Qué espíritu de sencillez, de humildad, de pobreza, de soledad, el del portal! Ojalá penetre nuestra alma y la encienda en deseos de imitar esa vida sencilla, abatida y escondida. Pidamos a Jesús recién nacido se comunique a nuestras almas, como a los pastores, en el secreto de la noche, es decir, en el silencio del corazón.
Deténganse lo más cerca que puedan de Jesús. No olviden que en las meditaciones de la Santa Infancia, lo primero es la ternura, la delicadeza de sentimientos. No las hagamos con un corazón tosco, espiritualmente hablando, sino dejemos, por el contrario, que nuestro corazón se deshaga de ternura, tratando con el Señor como enseña Kempis, con santa familiaridad. Este es el mejor presente que podemos ofrecerle, ya que, a la vez que le recrea, a nosotros nos da nueva vida, dando fortaleza al alma, para ya no apartarse nunca del amor a Jesucristo.